Muy buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarlos. Fui al oculista hace un tiempo atrás, me cambió los lentes, pero parece que fui al dentista porque no veo nada. Voy a intentar mover un poquito a ver si logro ver algo acá. Reciban todos quienes están conectados y quienes van a probablemente escuchar este mensaje quizás después. Un afectuoso saludo desde la congregación de Santiago. Es una tarde, gracias, es una tarde relativamente helada acá en Santiago. Y bueno, en este mensaje de fondo, a todo esto el mensaje de don Marco era solo 2 minutos, pero lo resumí muy bien con elegir, de eso se trata, elegir a los 2 minutos. Así que estaba cerca del título. Nuestra labor, hermanos, en la iglesia, alrededor del mundo, como hablaba don Omar en las noticias de la iglesia, es predicar, llevar la verdad al mundo. Se nos ha dado la orden divina y bíblica de predicar las buenas noticias o las buenas nuevas del reino a la mayor cantidad de gente posible. Nosotros tenemos una responsabilidad ya sea individual o colectiva. Individual como nosotros, al final la gente nos ve, la gente nos observa, nuestro entorno ve lo que hacemos, proyectamos algo, y también colectivo como iglesia, como entidad, como grupo humano. Ya sea colectivo o individual, hay 2 cosas que son comunes. Hay que saber y hay que estar preparados. Si falla uno de esos, probablemente vamos a fallar también en la misión de predicar o la misión de informar o pregonar, ¿verdad?, el reino de Dios. Por eso esta tarde vamos a ir a la universidad o vamos a ir al colegio o donde se sientan más cómodos aprendiendo. Pero vamos a tratar de aprender un poquito. Al fin y al cabo, ¿no es esto una carrera profesional que mezcla saber y hacer? Es eso al final. Nuestra carrera cristiana, que para mí es una carrera que tiene todas las competencias de una carrera profesional, es básicamente la mezcla entre saber y hacer. Así de simple. No puedo solo hacer sin saber y no puedo solo saber sin hacer. Quedamos siempre cojos y generalmente expuestos a alguien que está siempre buscándonos como presa. Hoy, esta tarde, nos vamos a enfocar en el saber. Y el título, iba a decir título de la canción, porque se me acordé de un programa. El título del sermón es ¿en qué creemos? Con signo de pregunta. ¿En qué creemos, hermanos? ¿Quién sabe cuáles son las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios unida? Probablemente nos acordaremos de una, de otra, por aquí, por allá, un poco. Pero si viene alguien y les pregunta, oye, ¿qué es para ti Dios? ¿O quién es Dios? O les pregunta, ¿y por qué guardas el sábado? O les pregunta en una conversación con unos colegas o con otras personas de otra iglesia o lo que sea, ¿no? Les dice, ¿sabes que no tengo claro por qué tú guardas la fiesta? ¿Qué es eso de que te perdiste por 1 semana? ¿O estás ayunando? ¿Qué es eso? ¿Y por qué tu hijo no hace el servicio militar? O ya sí. ¿Estamos preparados, hermanos, para responder como profesionales cristianos que somos? ¿O vamos a responder algo como, mira, en realidad va por aquí, por allá? A veces, para pregonar, no tenemos que estar saltando en la calle. Pero a veces para pregonar quizás tendremos una oportunidad para transmitir el mensaje correcto en el momento correcto. Y para eso hay que estar preparados y para eso hay que saber. Por lo tanto, esta tarde, hermanos, vamos a recorrer las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios unida, esperando que con esto les abra un abanico de objetivo de estudio, de conversación,
y motivo de estímulo intelectual y espiritual para entender un poquito más. No son pocos, así que vamos a ir rápido, ¿sí? Partamos con el primero. 1. Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Creemos en un Dios, el Padre. Creemos que existe eternamente, o que ha existido eternamente, que es un espíritu, un ser personal de suprema inteligencia, conocimiento, amor, justicia, poder y autoridad. Él, por medio de Jesucristo, es el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hoy y de todo lo que hay en ellos. Él es la fuente de vida y aquel para quien existe la vida humana. Esa es una definición de Dios, como la Iglesia lo interpreta. Veamos en Efesios 4, hermanos, rápidamente, como para ir sustentando estos puntos, ¿verdad? Efesios 4, versículo 8, dice, debería ser versículo 6. 6, perdónenlo nuevamente, los lentes me están haciendo una... entre 6 y el 8. Efesios 4, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También creemos en un Señor, Jesucristo de Nazaret, quien es el Verbo y ha existido eternamente. Creemos que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo divino del Dios viviente, concebido del Espíritu Santo, nacido en carne humana de la Virgen María. Creemos que es por Él que Dios creó todas las cosas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto lo leemos claramente en Colosenses. Acompáñenme a Colosenses 1 y vamos a leer a partir del versículo 15. Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es en principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vemos además que el apóstol Pablo, en una de sus escrituras, aclara la relación entre ambos, o cómo él describe a ambos. Vamos a 1 Corintios. Vamos a leer en el capítulo 8, versículos 5 y 6, para entender cómo por boca de Pablo, inspirado por Dios, cómo él los describe a ellos. 1 Corintios 8, versículo 5 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, versículo 6, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Eso es lo que creemos, hermanos. Eso es lo que para nosotros es una creencia fundamental de esta iglesia. Creemos también en el Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios y de Cristo Jesús, no como una tercera persona. El Espíritu Santo es el poder de Dios y el Espíritu de vida eterna. Acompáñame a ver brevemente eso a 2 Timoteo, donde nos aclara la naturaleza del Espíritu. A 2 Timoteo 1:7, 2 Timoteo 1, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siguiendo en esta creencia fundamental, creemos que Dios es el soberano del universo, que existe por sobre todas las cosas, que Dios es espíritu y vive en una dimensión diferente de la de los seres humanos. No vive con nosotros, que somos de carne y hueso. Por lo tanto, nuestro entendimiento y percepción de Dios están basadas en la revelación que Dios nos ha hecho
por medio de su palabra escrita, que es la Biblia. Es decir, no por nosotros, sino que porque Dios permite que podamos, ¿verdad?, entender vía revelación. Entonces, si alguien se les acerca y les pregunta, ¿qué es para ti Dios? ¿O qué es Dios? Creo que ya podríamos eventualmente armar un relato lógico, un relato coherente y consistente con nuestras propias creencias. Segunda creencia fundamental y que viene de la primera: la palabra de Dios. Nosotros creemos que las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son la revelación de Dios y de la totalidad de su voluntad expresada a la humanidad. Las Escrituras son inspiradas en pensamientos y palabras. Son infalibles en los escritos originales, son la autoridad suprema y final en la fe y en la vida, y son el fundamento de toda verdad. Para darle un sustento a esta declaración, a este principio fundamental, vamos a leer una escritura clásica que está y que se encuentra en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, una escritura muy interesante respecto de qué es lo que significa la Biblia para nosotros. 2 Timoteo capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Las Sagradas Escrituras, hermanos, son la única fuente de conocimiento y de verdad que Jesús y sus apóstoles usaron para enseñar el camino de salvación de Dios. No hay otra fuente de información. Pero al momento de escribir, todos lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. Si no, no hay coherencia en el relato. De esta manera, Dios dirigió e influyó en la mente de sus siervos para que escribieran los libros que hoy conocemos como la palabra de Dios. Veamos esto en 2 de Pedro para ir sustentando nuevamente el por qué esta es una creencia fundamental. Acompáñenme a 2 de Pedro y vamos a leer a partir del versículo 20 del capítulo 1. 2 de Pedro 1, versículo 20, que dice: entendiendo primero esto, leyendo el versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo primero. Lo segundo, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice esta Escritura? Las profecías fueron escritas, inspiradas por Dios. No fue una escritura catártica, no de catarsis, que se me vino algo a la mente. No, hay alguien detrás, y ese alguien es Dios. Tercer fundamento esencial de la iglesia: Satanás. Creemos 4 cosas acá. Satanás es un ser espiritual, que es el adversario de Dios y de los hijos de Dios. 2. Satanás ha recibido dominio sobre el mundo por cierto espacio de tiempo. 3. Satanás ha engañado a la humanidad, haciéndola rechazar a Dios y su ley. Es el gran engañador. Y 4. Satanás ha reinado mediante el engaño, con la ayuda de sus huestes de demonios que sabemos son ángeles rebeldes, seres espirituales, no de carne y hueso, quienes siguieron a Satanás en su rebeldía. Y Satanás, como bien sabemos y lo escuchamos de tanto en tanto, no es un rival común, no es un rival corriente, es un adversario sumamente astuto e ingenioso, dispuesto a cualquier cosa con tal de lograr su meta de engañar a la humanidad, seduciéndola para que peque y se vuelva en contra de Dios, y de esta manera perder la oportunidad del gran potencial humano que es la salvación, ¿no? Vámonos a Apocalipsis para ir cerrando este punto. Apocalipsis 12, y vamos a leer el versículo 9. Mientras hacía el mensaje, ¿qué creen que para Satanás es una presa más fácil?
¿Alguien que está preparado o no está preparado? Es una pregunta lógica, ¿no? Es una respuesta lógica. Entonces llegamos a la conclusión de que para Satanás una presa preparada, es difícil. Más difícil que una empresa no preparada, ¿verdad? Entonces definamos qué es estar preparado. ¿Qué es un cristiano preparado, hermanos? ¿Es un cristiano que ya fue, que ya superó las pruebas? ¿O es un cristiano preocupado, en constante desarrollo, en constante crecimiento, en que está siempre alerta? Porque pensar que nosotros ya estamos, ya fuimos, estamos listos, sabemos que no es así. En ningún caso. A veces podemos pecar de saber mucho, a veces podemos pecar de hacer poco. Acá lo importante es la actitud de estar siempre tratando de ir adelante, siempre recorrer este camino que es el camino al cual nos invitó Dios. Ese es para mí, entre comillas, un cristiano preparado. Que en rigor no está preparado, porque está buscando prepararse, siempre. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Acá hay una escritura nombrando a este personaje, ¿no? El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acá, en una simple escritura, tenemos el nombre, qué es lo que hace y quién está con él. Así de simple. De esta tercera creencia, vamos a la cuarta. La cuarta creencia fundamental de la Iglesia de Dios Unida es la humanidad. Creemos que la humanidad fue creada a imagen de Dios, con el potencial de convertirse en hijos de Dios. Dios formó a la humanidad de carne, que es una sustancia material, y los seres humanos viven por el aliento de vida. Por lo tanto, somos mortales, sujetos a corrupción y a descomposición, carentes de vida eterna, salvo como don de Dios, dentro de los términos y condiciones de Dios, tal como se expresan en la Biblia. Hay un salmo que habla de la humildad y el entendimiento de David respecto a lo que somos nosotros. Vamos a Salmos 30, vamos al capítulo 30 de Salmos, y vamos a leer el versículo 9, que es como fuerte a mi modo de ver. Dice acá, Salmos 30, versículo 9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? Porque yo soy polvo cuando muero. Eso es lo que está diciendo. Él reconoce que cuando él cuando muera, no hay nada más que hacer. Es polvo. ¿Anunciará tu verdad? ¿Hablará? ¿Será consciente? No. Eso es lo que somos, hermanos. Somos de carne y hueso, sujetos a corrupción y a descomposición, pero con el don, con la promesa de la vida eterna. Creemos que Dios puso ante Adán y Eva la opción de la vida eterna por obediencia a Dios, o muerte la vida eterna obedeciendo a Dios, o muerte por el pecado. Sabemos lo que hicieron. Por tentación, desobedecieron a Dios. Como resultado, el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Y ahora la muerte reina en la humanidad. Sin embargo, la humanidad ha sido creada con un potencial verdaderamente asombroso, ya que el futuro de los seres humanos es de llegar a ser hijos de Dios. Cuando hablamos de la cuarta creencia fundamental, hablamos de la humanidad, no hablamos solamente de las personas que fueron creadas a imagen, sino que además tienen un potencial. De eso se refiere esta creencia fundamental. Esto lo vamos a leer en Primera de Juan, hermanos, acompáñenme. Como les digo, el potencial del ser humano es llegar a ser parte de la familia de Dios. Primera de Juan, si ustedes le dicen eso a alguien, ¿ustedes creen que se van a quedar ahí o van a seguir preguntando? ¿Qué creen? Pueden pasar varias cosas. No le interesa, se puede reír. O en esas cosas de la vida, abre los ojos y dice, dime más. ¿Qué van a hacer?
¿Qué más le van a decir? ¿Hasta dónde llegan? Primera de Juan 3, capítulo 3, y vamos a leer versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Acá hay como dice por ahí, señala nuestro potencial. Vamos a ser semejantes a Él. Por supuesto, hay otras consideraciones. Hay que llegar a la meta, pero ahí está el potencial. ¿Cómo vamos, hermanos, hasta ahora? Hemos hablado de 4 y son 105, no, estoy bromeando. Vamos en 4. Creemos en la existencia del Dios del Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? 2. Creemos en la Biblia como la expresión absoluta de la palabra de Dios. 3. Creemos en la existencia de Satanás y de su propósito para la humanidad. 4. Creemos en la creación del ser humano a imagen de Dios y creemos en su potencial, o mejor dicho, en nuestro potencial. 5. El pecado y la ley de Dios. Creemos que el pecado es infracción de la ley y que la ley es espiritual, perfecta, santa, justa y buena. Creemos que quebrantar cualquier punto de la ley trae sobre la persona la pena del pecado. Esto lo ve rápidamente en 1 Juan 3:4. Dice, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así de clara esta creencia fundamental. La ley define el amor de Dios y se basa en los dos grandes principios del amor a Dios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y es inmutable y obligatoria, no es opcional. Los 10 mandamientos son, de hecho, 10 puntos de la ley divina del amor. Y creemos que esta ley espiritual fundamental revela el único camino a la vida verdadera y el único cambio posible a la dicha, la paz y a la alegría. Y por lógica, entonces, el no hacerlo, ¿qué nos lleva? A miseria, angustia y pena, que viene de la transgresión de la ley de Dios. 6. El sacrificio de Cristo. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer en el sacrificio y lo que significó el sacrificio. Creemos que Dios amó tanto a este mundo de pecadores que dio a su Hijo unigénito, quien fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero vivió sin pecado en carne humana. Y ese Hijo es Jesucristo, quien murió como sacrificio por los pecados de la humanidad. Su vida, por tratarse del Creador de toda la humanidad, tiene más valor que la suma de toda la vida humana. Por tanto, su muerte es suficiente para pagar la pena de los pecados de todo ser humano, pasado, presente y futuro. Al pagar esto, hace posible, conforme al plan de Dios, que puedan ser perdonados todos los pecados de cada una de las personas y que éstas fueran liberadas de la pena de muerte. Veamos esto en Hebreos, rápidamente. Creo que dice Hebreos 9. Y vamos a leer versículo 15. Hebreos 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces quizás se sorprenderán que cuando me refiero a los puntos acá, hablamos de creemos. Es básicamente una voz activa y directa, porque si estamos acá es porque creemos en estas creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida. ¿Verdad? Creencia número 7, 3 días y 3 noches. Cuando escuchamos esos mensajes de cálculo de medios días, medias noches, no es
es súper relevante porque sustenta una de las creencias fundamentales de la Iglesia. Creemos que el Padre levantó a Jesucristo de la muerte después que su cuerpo hubo permanecido 3 días y 3 noches en el sepulcro, haciendo así posible la inmortalidad para el hombre mortal. Luego ascendió al cielo, donde ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, como nuestro sumo sacerdote y abogado. Vamos a leer brevemente 1 Pedro 1, 18-21. Creo que esto es uno de los acontecimientos más dramáticos, alentadores y esperanzadores de todos los tiempos, y esto es la resurrección de Jesucristo. Dios el Padre resucitó a su único Hijo, quien había sido sacrificado y sepultado en una tumba a las afueras de Jerusalén. Pagó la pena por los pecados de todos los seres humanos que habían vivido alguna vez y que iban a vivir, con la condición de que se arrepientan verdaderamente de sus pecados. Su muerte estaba predestinada por el Padre y el Verbo desde la fundación del mundo, como un requisito necesario para la salvación de la humanidad. Entonces, 1 Pedro 1, vamos a partir leyendo el versículo 18, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí hablando qué significa el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, por nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean Dios. Vámonos al 8 ahora, pero esta vez vamos a hacerlo al revés. Ya llevo hablando media hora y hagamos un ejercicio cognitivo para movernos un poco y activarnos. No nos olvidemos que se cambien de asiento, sino que vamos a moverla como se hace habitualmente en ejercicios de colegio, digamos. Les voy a leer 2 versículos y a ver si ustedes determinan cuál es la creencia fundamental. Hechos 2. Y vamos a leer el versículo 38, que dice, Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Segunda Escritura, un poquito más adelante, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La octava creencia fundamental es el arrepentimiento. Creemos que todos los que se arrepienten de sus pecados en total entrega y obediencia voluntaria a Dios, y que con fe aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, reciben perdón de sus pecados por un acto de gracia divina, no por nosotros. Tales personas son justificadas, perdonadas de la pena del pecado y reciben el don del Espíritu Santo. Creemos que es un verdadero cambio de vida y actitud. El arrepentimiento es transformacional. Solamente los que tienen la presencia interior del Espíritu Santo son guiados por Él mismo, son de Cristo, son cristianos. Bien, hermanos, ¿cómo vamos hasta ahora? Hemos agregado 4 creencias fundamentales más. 5. Creemos que el pecado es infracción de la ley y que la ley es espiritual. 6. Creemos que Jesucristo murió como sacrificio por los pecados de la humanidad. 7. Creemos que Jesucristo resucitó de la muerte después que su cuerpo hubo permanecido 3 días y 3 noches en el sepulcro. 8. Creemos en el arrepentimiento y cuán fundamental es en nuestro camino cristiano. 9. Que podría haber sido quizás algo que de los 2 versículos que leímos anteriormente podría haber sido también factible como respuesta. El bautismo por inmersión. Creemos en las ordenanzas del bautismo por inmersión, en aguas después del arrepentimiento, mediante la imposición de manos
con oración, el creyente recibe el Espíritu Santo y se convierte en parte del cuerpo espiritual de Jesucristo. La palabra bautismo proviene del vocablo griego baptizo, que significa sumergir. Es así de simple la interpretación, es muy fácil. Según esta definición, y de acuerdo con la Biblia, la única forma apropiada del bautismo es una inmersión total en agua. De hecho, Juan el Bautista, cuando vemos el relato de él, escogió un sitio especial en el río Jordán porque allí había suficiente agua para hacerlo. Veamos esto en Juan 3. Interesante ver cómo la Escritura nos detalla un proceso de selección de un lugar adecuado. Juan 3, versículo 23, que dice: Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. O sea, él buscaba aparentemente una inmersión total. 10. Algo que conocemos muy bien y es parte de las creencias fundamentales de la Iglesia. El día del reposo. Esto lo vemos muy simple en Génesis 2, versículos 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y repasó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que sí, hermanos, creemos en el séptimo día de la semana, que es el sábado, que es el día de nuestro Señor. En este día se nos ordena descansar de nuestras labores y adorar a Dios, ¿verdad? Pensar en su creación, conforme a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Los apóstoles y la Iglesia del Nuevo Testamento también guardaron el día sábado. Vemos en esta creencia fundamental, vemos una consistencia, una coherencia absoluta a lo largo de toda la Biblia. 11. Otra creencia fundamental de la Iglesia es la Pascua. Creemos en la observación de la Pascua del nuevo pacto de la noche del 14 de Abib, que es el aniversario de la muerte de nuestro Señor. Jesús mismo estableció la celebración del servicio de la Pascua del Nuevo Testamento la noche anterior a su muerte. Pablo confirmó, de hecho, que debíamos guardarla en la noche que fue entregado, como él le denominó, al comienzo del 14 de Abib. Veamos esto, hermanos, para darle sustento a este punto, en el capítulo 11 de Corintios. Acompáñenme y vamos a leer el capítulo 11 de Corintios, partiendo por el versículo 23. Entonces, creencia fundamental número 11, la Pascua, y vamos a leer Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí vemos la Pascua instaurada. ¿Cómo llegamos al concepto de Pascua? Bueno, porque básicamente Jesús utilizó ese concepto. Veamos esto en Mateo 26. Jesús utilizó específicamente el nombre de Pascua para esta ceremonia conmemorativa especial. Mateo 26, versículo 18, muy breve, dice ahí: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Creencia fundamental número 12. Las fiestas bíblicas. Eso es parte de nuestras creencias fundamentales. Por eso las guardamos todos los años. Creemos
en la observancia por orden divina, no porque caprichosamente lo creemos así, de las 7 fiestas anuales dadas por Dios a la antigua Israel y guardadas por Jesucristo, los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento, y que serán guardadas por toda la humanidad durante el reinado, durante el milenio, ¿no? Cuando esté Cristo acá. Estas fiestas, como bien sabemos, revelan, nos recuerdan y nos refuerzan el plan de Dios cada año. Acompáñenme a Éxodo, muy breve, para leer ahí qué es lo que celebramos o cuándo lo celebramos. Éxodo 23, voy a leer un par de versículos acá, a partir del versículo 14, que dice, Éxodo 23, versículo 14, 3 veces al año me celebráis fiestas, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno, el Señor. Aquí vemos cómo Dios va instaurando el tema de las fiestas, cómo éstas se mantienen a lo largo de toda la vida de la Biblia, y no solamente nos dicen cómo se mantiene, sino que seguirán en el futuro. Listo. Avanzamos 4 más. ¿Cuáles son esas? 9. Creemos en la ordenanza del bautismo por inmersión en agua después del arrepentimiento. Creemos que Dios instauró el día del reposo y este corresponde al sábado. Creemos en la observancia de la Pascua. Creemos en las fiestas bíblicas y sus observancias año con año como testimonio del plan de Dios. Trece. Las leyes de Dios acerca de los alimentos. Claro, de repente nosotros estamos ya acostumbrados, ¿no? Las leyes alimenticias, ¿no? Cerdo, marisco, qué sé yo, conejo y cuánta cosa sabemos que no podemos comer. Pero ¿sabíamos que es parte fundamental de las creencias de la iglesia? Que está formalmente puesto ahí. Es interesante. Creemos que no se han de comer las carnes señaladas por Dios como inmundas en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Es así de simple y está en coherencia con las otras creencias fundamentales cuando nos dice, por ejemplo, que la Biblia es la palabra de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay inconsistencia. 14. El servicio militar y la guerra. Creemos que los mandamientos de Dios le prohíben al cristiano quitar la vida humana directa o indirectamente y que portar armas es contrario a esta creencia fundamental. Por tanto, creemos que los cristianos no deben ocuparse voluntariamente en el servicio militar. Si se les ocupa en el servicio militar involuntariamente, creemos que deben negarse en conciencia a portar armas y, en la medida de lo posible, rehusar estar bajo la autoridad militar. Quince. Las promesas hechas a Abraham. Esto es una creencia fundamental, así como otras que vimos recientemente, que se abren en subdivisiones. Vamos a tratar un poquito de abarcarlas de forma muy somera, pero no dejarlas de lado. Creemos que Dios, tal como lo prometió, multiplicó a los descendientes directos de Abraham, de modo que Abraham se convirtió literalmente en padre de muchas naciones. Creemos que Dios, tal como lo prometió, hizo prosperar materialmente a los descendientes directos de Abraham, que son Isaac y Jacob, cuyo nombre más tarde cambió a Israel. Creemos que Dios, mediante Jesucristo, que fue la simiente de Abraham, está facilitando la salvación de toda la humanidad independientemente de su linaje físico. Por tanto, la salvación no es un derecho adquirido por nacimiento, sino que se ofrece libremente a todo el que Dios llama. Y los que son considerados descendientes de Abraham son aquellos de la fe, herederos según la promesa.
Aquí es interesante porque tiene que ver con el potencial humano también, como vimos delante respecto a la humanidad. Creemos que el saber que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo las promesas físicas hechas a Abraham y sus hijos, y que está cumpliendo la promesa espiritual por medio de Jesucristo, es esencial para entender el mensaje de los profetas y su aplicación al mundo en que vivimos. En otras palabras, hermanos, como creemos que Dios está cumpliendo la promesa con Abraham, eso nos da un sustento para comprender y fundamentar las otras creencias también. Si no hubiese un cumplimiento de las promesas de Abraham, estaríamos en aprieto, porque no se podría creer lo que sigue. Y acá es interesante que todo va encajando como una serie de ruedas dentadas que van girando y conectándose entre ellas en forma armoniosa. Veamos esto en Romanos 4. Acompáñame a Romanos 4, vamos a leerla rápidamente ahí para cerrar este punto. En Romanos 4, versículo 16, dice: por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, si en Romanos y los apóstoles, o el apóstol en concreto, habla de esto, es porque se están cumpliendo las promesas. Es porque hay una promesa que se está cumpliendo, ¿verdad? Para toda la simiente de Abraham, directa o indirecta. 16, nos van quedando poquitas, ¿eh? El propósito de Dios para la humanidad. Si les toca hablar con un ateo, o con alguien que no cree, o con alguien que tiene una tremenda frustración y ha pasado por muchas situaciones que le ha generado un malestar respecto a otras iglesias, y le pregunta: ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué le responderían? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué busca en nosotros? Que además empieza con un montón de argumentos propios de su propia experiencia personal, con la iglesia A, con la iglesia B, con la iglesia C. Bueno, Dios tiene un propósito para la humanidad. Creemos que el propósito de Dios para la humanidad es preparar a quienes Él llama y a quienes elijan el vencer el pecado, forjar un carácter justo y crecer en gracia y en conocimiento, para que posean el reino de Dios y se conviertan en reyes, sacerdotes para reinar con Cristo a su regreso. En otras palabras, ser de la familia de Dios. Creemos que la razón de la existencia de la humanidad es literalmente nacer como seres espirituales dentro de la familia de Dios. Ese es el objetivo que creemos. Por eso estamos acá, por eso estamos creciendo, desarrollándonos vía pruebas, vía experiencias, vía conocimiento, vía haciendo, etc. Fíjense, vamos a Romanos 8, Romanos 8, y vamos a leer versículo 14 para darle forma a este razonamiento, a estas frases, digamos. En el versículo 14 parto leyendo y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el propósito de Dios para nosotros, para la humanidad. Bien, paremos un poquito acá para ver cómo vamos. Hemos sumado otras 4 creencias fundamentales,
y hemos llegado a un total de 16 en 50 minutos. ¿Quién podría decirme ahora que no sabe qué estudiar o leer? Si hoy día digo, ¿qué estudio? Ya he estudiado todo. Me lo sé todo. ¿Son expertos en estas 16 creencias fundamentales? Cosas que si alguien les pregunta, ¿salen jugando o no? ¿Cuál de estas 16 creencias que hemos hablado les llama más la atención? Más afinidad de que me gusta este tema, este sí, este no tanto, este por aquí sí. Con calma, pasito a pasito, mi sugerencia es que vayan marcando dónde quiero leer un poquito más, dónde quiero indagar un poquito más. Quizás en el tema asociado a la Pascua, quizás en el tema asociado a servicio militar, las comidas inmundas, quizás el gran potencial humano. Defínanse un trabajito de quizás de paso a paso, no tiene que ser quizás un día voy a ver con cuál me tiento. Otro día voy a ver qué material hay. Le voy a dedicar varios días para buscar algo en la iglesia, en la intranet, hablar con los hermanos, buscar material. Después me voy a ponerme a leer nomás. Pero motívense. Les he dado ya 16 motivos para solamente leer, nada más. La verdad es que si se proponen, por ejemplo, estudiar una sola de ellas, se les abrirá un mundo de opciones para aprender, profundizar, consolidar y finalmente crecer en la palabra de Dios. Vamos a las últimas 4. La iglesia. Creemos que la iglesia es aquel cuerpo de creyentes que han recibido y son guiados que han recibido el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo. La verdadera iglesia de Dios es un organismo espiritual. Su nombre bíblico es la Iglesia de Dios. Y creemos que la misión de la iglesia es predicar el Evangelio, las buenas noticias, del venidero reino de Dios a todas las naciones como testimonio. Por eso siempre es agradable escuchar las noticias, cómo la iglesia de alguna forma va extendiendo sus contactos, sus puentes, se van comunicando con otros grupos, van buscando puntos de encuentro y puntos comunes. Y ayudar a reconciliar con Dios a las personas que están siendo llamadas ahora. Creemos también que es misión de la iglesia de Dios fortalecer, edificar y cuidar a los hijos de Dios en amor y en amonestación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, también hay una responsabilidad terrenal, ¿verdad?, con nosotros, entre la administración y nosotros también. La palabra iglesia es una traducción del vocablo griego eclesia, como bien sabemos, que se deriva del verbo kaleo, que significa llamar, más el prefijo ek, que es una preposición que significa fuera. Significa, por lo tanto, un grupo de personas que han sido llamadas a salir. Nosotros somos un grupo de personas llamados a salir. ¿De dónde? Del mundo. La presencia del Espíritu Santo en la mente de los miembros, la presencia del Espíritu Santo en la mente de los miembros es lo que identifica a la Iglesia de Dios como una congregación única. Acompáñenme a Efesios 4 para cerrar este punto. Efesios 4, y vamos a leer partiendo en el versículo 3. Entonces, estamos en la creencia fundamental 17, que es la iglesia, y vamos a leer Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia de Dios es una congregación única. Comparte cuerpo, espíritu, llamado, fe, bautismo y un Dios y un objetivo.
es realmente un cuerpo único, es un grupo único. 18. El diezmo. Creemos en el diezmo como una manera de honrar a Dios con nuestros bienes y como un medio de servirle a la predicación del Evangelio, el cuidado de la iglesia, la asistencia a las fiestas y la ayuda a los necesitados. La palabra diezmar, cuyo significado tanto en hebreo como en griego es dar o tomar la décima parte de algo, significa dar una décima parte de todo el producto, ya sea de nuestro salario, de la renta de nuestras inversiones o propiedades, o de otras ganancias diversas, con el propósito de respaldar una causa religiosa. La escritura clásica que la leemos habitualmente cuando estamos en fiesta y vamos por la etapa del diezmo, ¿no?, se encuentra en el capítulo 14 de Deuteronomio, no vamos a ir allá, y que se lee a partir del versículo 22. 19. Las resurrecciones. Creemos que la única esperanza de vida eterna para los seres humanos está en la resurrección mediante la presencia del Espíritu Santo en ellos. Creemos que al regreso de Jesucristo va a haber una resurrección a la vida espiritual de todos los que han sido fieles siervos de Dios hasta ese momento. Creemos que después de que Jesucristo haya reinado 1000 años, habrá otra resurrección a la vida física de la inmensa mayoría de las personas que alguna vez existieron y que no tuvieron la oportunidad de conocer el camino de Dios. También creemos que los que rechacen la salvación ofrecida por Dios cosecharán también una muerte eterna. Dejen escrito ahí para que puedan leer, por tiempo lo vamos a avanzar, que es básicamente Juan 5, del 21 al 29, para que puedan leer un poquito de eso. Y otra escritura al respecto es de esta creencia fundamental, es 1 Corintios 15, del 51 al 54. Y finalmente llegamos a la creencia fundamental número 20, que es la última, y que por ser la última no es la menos, pero sí cronológicamente encaja muy bien como la última. Y esta es el regreso de Jesucristo. Tratemos de dilucidar tratemos de darle fuerza a esta creencia. Vamos a la primera escritura, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Un poquito más adelante, Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y tercera y última escritura al respecto, un poquito más adelante, Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16, para darle forma a esta creencia fundamental número 20, que es el regreso de Jesucristo, que dice, versículo 16, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, creemos en el regreso personal, visible, premilenario del Señor Jesucristo para gobernar a las naciones en la tierra como Rey de Reyes y para continuar en su cargo sacerdotal como Señor de Señores. Entonces se sentará en el trono de David durante su reinado de 1000 años en la tierra, restaurará todas las cosas y establecerá el reino de Dios para siempre. Hemos recorrido 20 puntos. No sé usted, pero estoy agotado. Pero cerremos como empezamos. ¿Cómo empezamos? ¿Se acuerdan? Nuestra labor es predicar, hermanos. Y a veces nos complicamos porque, mira, yo a veces mi personalidad, yo soy un poquito más quitado de bulla, como decimos, ¿no?
o a veces me gusta hablar, a veces no, a veces me complico, no me gusta exponerme, a veces sí, a veces no. La verdad, hermanos, que da lo mismo cómo podemos ayudar a transmitir el mensaje. Acá lo que les insto a ustedes es estar siempre preparados. Cuando se dé la oportunidad, tomar la oportunidad y hablar un poquito de nosotros, hablar un poquito de Dios, de nuestras creencias, de nuestra fe. Preparados. Les insto a tomar uno de estos 20 puntos y ponerse un objetivo. Quiero aprender más de este o de este grupito. ¿Qué me falta? ¿Dónde puedo conseguir más información? No se sienten a estudiar 3 horas en un día, porque no lo van a hacer, se van a agotar y se van a frustrar. Tómelo de a poco. Tómelo y pídale, por supuesto, a Dios fuerza, inspiración, energía, vitalidad para hacerlo, porque no es fácil muchas veces, ¿no? Entre las cosas que van pasando, y les aseguro que Satanás se va a preocupar de ponerle barreras o ponerle trabas. Seguramente, en este estudio de uno de estos 20 puntos fundamentales, van a empezar a salir frutos, porque el conocimiento va a aumentar. Ya me voy a ver estimulado a hacer cosas distintas, u otras cosas que antes no hacía, ¿sí? Yo les sugiero algo para cerrar ya este mensaje. Para los que toman apuntes todos los sábados, esto lo saqué de una... Bueno, ahí les cuento cómo lo saqué, pero en cada apunte digan, este mensaje, ¿a qué creencia fundamental toca? Pueden ser más de uno. A ver, el mensaje de don Marco, a ver, ¿a cuál de los 20 tocó? El mensaje de don Esteban, este y este. Y el mensaje, y así van. Se van a dar cuenta que al final, cuando empiezan a conectar y empiezan a ser conscientes de lo que estamos conversando y cómo conectamos, es mucho más fácil recordar. Es mucho más fácil tener a flor de piel los conceptos y los temas. Es lo que se llama un mapa de conocimiento. Si ustedes al final del año dicen ya cuántos mensajes escuché relacionados con la creencia fundamental 5 y se dan cuenta que fueron 5, 10, 15. Pero además esta de acá se conectó con la creencia fundamental de allá, de la Pascua. Y esta se conectó con las fiestas bíblicas. Y se van dando un mapa de conocimientos disponibles para seguir creciendo y aprendiendo. Pero no es fácil, hermanos. Por eso, acá uno a veces se para enseñar. En realidad, uno no viene a enseñar, viene a estimular. Porque estoy seguro que más de ustedes saben más que yo de lo que hemos hablado acá. El tema acá es cómo mantenemos la estimulación, la energía y las ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo en el tiempo. Porque de eso se trata. Esto es una maratón, no es un sprint, no es 100 metros, no es 100 metros contrarreloj, ¿no? Pídanle a Dios, hermanos, como yo siempre le pido, que nos mantenga alerta, estimulados, con ganas, energía para seguir creciendo y aprendiendo. Buenas tardes.